capacidades, conocimientos y actitudes. Las competencias del área, como vuelvo a recalcar, están organizadas por ciclos. Hay una secuencia, hay una correlación. Esto obviamente que tiene que ver con el nivel de desarrollo de los estudiantes. Tiene que ver también con el desarrollo cronológico de los estudiantes. Las competencias del ciclo, vuelvo a recalcar, las competencias para el sexto ciclo abarca para primero y segundo grado de educación secundaria. Y la competencia del séptimo ciclo está orientado para los estudiantes de tercero y cuarto y quinto grado. Entonces las competencias se complejizan ciclo por ciclo, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, acá, para el primer ciclo, planteamos, dice, comprende, analiza los hechos, conceptos científicos y tecnológicos que rige el comportamiento de los diversos procesos físicos de la naturaleza mediante la investigación y la experimentación en relación con la tecnología y el ambiente. Para el séptimo ciclo, obviamente que esta competencia se complejiza un poco más. Investiga, comprende los conocimientos científicos y tecnológicos que rigen el comportamiento de los procesos y cambios físicos, químicos asociados a problemas actuales de interés social y de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces las competencias están organizadas, pero se complejizan en función al grado. Luego, en el área de CTA, los conocimientos están organizados por unos grandes componentes. Se llama mundo, viviente y tecnología ambiente, mundo, físico, tecnología ambiente, salud integral y tecnología ambiente, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes organizadores de los conocimientos del área de ciencia, tecnología, ambiente. En lo cual, si nosotros analizamos estos conocimientos, obviamente que están los principios, están las leyes, están los fenómenos físicos, químicos, biológicos, ¿no? Pero sin embargo, lo que planteamos, el objetivo no es que el estudiante asimile y almacene conocimientos, sino que estos conocimientos organice, sistematice para que pueda dar respuesta a los problemas de su contexto. Entonces, eso implica para nosotros desarrollar capacidades y actitudes científicas. Bueno, para efectos de, porque en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, la responsabilidad de la persona a quienes orientamos, que nos realizamos la mediación, implica evaluar permanentemente a nuestros estudiantes. Entonces, para lo cual hemos planteado dos criterios de evaluación, que implica la comprensión de información, indagación y experimentación, ¿no? Entonces, en esos son los dos grandes parámetros para efectos de evaluar el desarrollo de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Bueno, las capacidades son logros de aprendizaje que se espera alcancen los estudiantes en cada grado y área curricular. Entonces, las capacidades están organizadas en comprensión de información, indagación y experimentación. Una de las capacidades, por ejemplo, ¿no? Dice, analiza información sobre la materia, los seres vivos y los ecosistemas. Es una capacidad que está planteada en el diseño curricular nacional. Como les mencionaba, esta capacidad compleja, el docente, para efectos ya de realizar su unidad de aprendizaje, su sesión de aprendizaje, lo tendrá que dosificarlo, tendrá que contextualizarlo. Por ejemplo, una manera de contextualizar es analiza información sobre la estructura de la materia, mi primera clase. La segunda clase, analiza información sobre las propiedades generales de la materia, ¿no? Entonces, ya ese es el manejo pedagógico, manejo curricular del maestro. Por eso decíamos que el maestro tiene que contextualizar, o sea, la capacidad de los conocimientos que está planteado en el diseño curricular nacional. Y luego, la otra organización que para nosotros que es vital, que es la indagación y experimentación. Creemos que en el área de ciencia, tecnología, ambiente, para desarrollar el pensamiento científico, todas las actividades tienen que ser vivenciales. Entonces, estamos orientando desde el sector, el laboratorio no es el espacio físico establecido como lo teníamos, ¿no? Hoy en día,
El laboratorio en el área de ciencia, tecnología, ambiente, es el espacio físico, es la naturaleza, es el huerto escolar, es el patio de la escuela, son los maceteros, donde los estudiantes tienen que saber observar, analizar, organizar información. Bueno, los conocimientos. Los conocimientos son conceptos, teorías, principios, leyes de diferentes disciplinas científicas y tecnológicas que permiten desarrollar las capacidades. Entonces, cuando nosotros planteamos la organización curricular por área, no hemos obviado, como muchos de nuestros colegas a veces nos cuestionan, no hemos obviado los conocimientos básicos de la física, de la química, de la biología, sino que la intención de este currículo es que, o sea, los fenómenos físicos, químicos, biológicos se puede identificar, por ejemplo, en un macetero. Cuando trabajamos los componentes de un ecosistema, ¿no? Ahí se evidencia, o sea, los principios físicos, químicos y biológicos. En cuanto a los conocimientos, le vuelvo a recalcar que está organizado en el mundo físico, en el mundo viviente. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el conocimiento tenemos organizado en ciencia, en materia, exploración del universo. Bueno, para concluir con mi presentación, colegas, nosotros estamos planteando la necesidad de trabajar con nuestros estudiantes estos procesos cognitivos, y para lo cual estamos planteando, por ejemplo, la capacidad analiza. ¿Qué significa analiza? Primero, el colectivo de los maestros tienen que empoderarse, tienen que tener un marco conceptual que significa analiza. Porque si cada maestro ve desde su perspectiva analizar, posiblemente se va a desvirtuar la mediación del docente. Entonces, en este caso, por ejemplo, para nosotros la capacidad analiza es la capacidad que permite dividir el todo en sus partes para explicar o justificar. En ese sentido, pedagógicamente, ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, tenemos recepción de información, la observación selectiva, descomposición de las partes de la información e interrelacionar la parte para explicar o justificar, ¿no? Esos son los procesos cognitivos que nosotros estamos trabajando pedagógicamente con nuestros especialistas a nivel nacional. Y por último, colegas, desde el sector, nosotros hemos implementado a nivel nacional con materiales educativos a todos los colegios a nivel nacional. Todos nuestros estudiantes cuentan con textos del área de CTA, de primero a quinto año secundario. En todos los colegios cuentan con módulos de kit de electricidad y magnetismo, con kit de código genético, tienen microscopios y tienen código de kit de electricidad y magnetismo. Entonces, hemos tratado de dotar. Ahora estamos en el proceso de implementar, de asesorar el uso adecuado de estos materiales a nuestros especialistas por regiones. Gracias, muy amable. Muy buenos días. En principio, mi agradecimiento por la oportunidad que nos brindan para estar en este ambiente y transmitir un poco lo que se viene haciendo en materia de enseñanza de las ciencias en el Perú. En los últimos años me habían señalado un periodo que era los últimos 10 años. Sin embargo, creo que para entender lo que se está haciendo justamente y lo que ha presentado mi colega Homer en relación con la enseñanza de las ciencias, creo que es importante dar una visión un tanto panorámica de cómo es que este currículo de ciencias, en el caso de primaria en concreto, ha ido evolucionando desde una óptica, digamos, le podríamos llamar tradicional, hasta lo que hoy en día se plantea como currículo por competencias. Sí, este proceso no responde a la casualidad. Hay varios factores. Uno de ellos, evidentemente, el desarrollo de las ciencias pedagógicas, la psicología, todas estas ciencias que van aportando al desarrollo del currículo, e incluso también lo que es un poco las ciencias
podríamos llamar las ciencias curriculares, porque hay una teoría curricular, ¿no?, que también va haciendo cambios a medida que estos cambios, lógicamente, se demanden por el aporte de las otras ciencias, ¿no? Entonces, la psicología nos da hoy día luces importantes respecto a qué es lo fundamental que debemos nosotros tomar en cuenta para el desarrollo del currículo, y evidentemente esto implica que se produzca una serie de tendencias, ¿no? Entonces hay tendencias que van dando una orientación, ¿no?, al sistema. Cuando analizamos el texto que presento en primer lugar, vemos que, por lo menos desde los años 70 en el Perú, es que se empieza un poco a trabajar más centradamente en el proceso de aprendizaje como preocupación fundamental. Es decir, hasta quizá antes de los 70 hubo ciertamente muchos intentos de descentralizar esto y de conseguir que el Ministerio de Educación asuma una opción, ¿no?, centrada en las corrientes estas del aprendizaje. Pero eran elementos, diríamos, un poco aislados, ¿no?, experimentos particulares realizados por grupos, por entidades, pero que el Ministerio de Educación no había asumido en su totalidad, en su plenitud. Es a partir de los años 70 que realmente en el Ministerio de Educación se empieza ya a trabajar este asunto con mayor precisión. Hasta esa época, hasta los 70, el currículo había sido más bien muy centrado en los conocimientos, es decir, muy logocéntrico. En cambio, a partir de los 70 ya se empieza a vislumbrar la posibilidad de hacer un currículo más, diríamos, empiriocéntrico, a tal punto que incluso se define el currículo en los 70 como el conjunto de experiencias que el sujeto de la educación debe vivir. Entonces, como notan ustedes, ya hay un tránsito importante, ¿no?, que se produce en los 70 y que ha señalado muy bien el doctor César Quirós. Sin embargo, es conveniente un poco ver las fuentes de origen de estos cambios. Creo que el mundo anglosajón fue, digamos, determinante para que se pueda pensar en un currículum más centrado en la experiencia. Es así que en los años 60-70, la influencia del mundo anglosajón fue tal que produjo en las perspectivas, ¿no?, del desarrollo curricular la idea de hacer un currículo más centrado en el descubrimiento. Entonces se plantea lo que se denominó en ese momento el aprendizaje por el descubrimiento, aunque algunos le agregan algo importante, que es el aprendizaje por el descubrimiento autónomo. Es decir, la idea estaba centrada en que el estudiante aprenda los procesos de la metodología científica, y una vez asimilados estos procesos de la metodología científica, él, por su propia cuenta, podría ir descubriendo los conocimientos científicos. Entonces, sin duda, esta posición fue importante para el desarrollo posterior del currículo, porque por primera vez, vuelvo a repetir, el Ministerio de Educación asume una posición de darle importancia a los procesos que debe vivir el estudiante en su relación con el mundo. Evidentemente, esta idea influye poderosamente en los docentes, a tal punto que